Ara que tothom parla del mercat comú, ara que està de moda això dels mercats, Televisió de Cerdanyola ha fet un tomb per un mercat, per un mercadillo molt especial. Un mercat petit, un mercat ple d'història i d'anècdotes, el Mercadillo de les Fontetes. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan, que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Señora, 10 duros, guapa. Venid que los vean por la tele compradora. ¿Quién es la compradora? A 10 duros, y no, 10 duros, 50 pesetas. ¡Ahora, 10! Bueno, yo hace 15 años, mi padre hace más tiempo. Aquí en este mercadillo, justo. Aquí. ¿Cómo se va a la venta? Bien, lleva días. Hay días que más, otros días que menos, según. ¿Usted es de aquí de Cerdanyola? No, soy de Hospitalet. Vale, viene cada viernes aquí. No falla un viernes. No, si llueve, sí, si no llueve, nada. ¿Recorre todos los mercadillos de la zona? Sí, a vez voy a Moncada también, y aquí en Cerdanyola, de aquí por aquí cerca. O sea que la empresa es familiar, ya venía su padre antes y usted sigue llevando la empresa. Exactamente. Solo vale a 20 duros. A ver, ¿quién quiere una? ¿Cómo va la venta? Espectacular. ¿Qué es el aparatito este que El usted vende? aparatito que sacó los millones, sí. ¿Es el aparatito que sacó los millones, seguro? Claro, seguro, no lo sé. ¿Y cómo funciona? Muy fácil. Solamente mirándole y que salga la quiniela de si vuelve a salir. Tiene aquí los 14 resultados. Y usted lo va apuntando por orden de arriba abajo, de abajo arriba. Pues muy bien, ¿y qué? ¿Se vende? Flojito, hoy está flojito la cosa. ¿A cuánto vende usted cada...? Yo a 20 duros. ¿A 20 duros? Sí. Un poco que tocaron, ¿no? Hombre, no Bueno, caro. si luego le puede dar caro un millón no, porque si me tocara, pues sería bien. Pues muy bien, ¿lleva aquí mucho tiempo usted en el mercadillo? Llevo ya más de 2 años. Más de 2 años vendiendo siempre chucherías de estas. Hombre, lo que pillo. Hoy una cosa, mañana otra. Pues muy bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Vendiendo zapatos? Pues sí, ¿Cómo va el paro? Tenemos que buscarlos. hay que buscarlo. Aquí están todos los compañeros, están todos. Todos mezclados. Sí. ¿Y a cuánto, si yo cogiera ahora esto, por ejemplo, te tuviera que buscar su compañero, cuánto me costaría? ¿Cuánto? 1000. 1000 pesetas. Un poco caro, ¿no le parece? Hombre, no creo, una deportiva ya vale más. ¿Ustedes aceptan el regateo? A mitad de precio, María. No mucho. No. Si Ya yo ponemos le digo un precio que- que sea asequible para todo el mundo. Si ahora le digo que si no me lo da por 500 no me lo llevo. Posible. Si vale más, ¿Y 700? tampoco. ¿No me rebajaría usted nada? No. Ha de pagar molts impostos per tenir aquest... Com es diu, exageradamente molts. Tingui en compte que perquè una botiga que tingués, per exemple, 10 metres d'amplada per 20 de fons, perquè pagués el mateix que paguem nosaltres, hauria de pagar a la vora de 170.000 pessetes a la setmana. Imagini si paguem. Estan vostès descontents amb els impostos que els hi fan pagar? Els impostos, decididament, sí. Amb la gent estem agraïts, però amb els impostos estem totalment descontents perquè ja és una quantitat molt exagerada el que paguem, molt exagerada. Com dic que per cada metre quadrat d'aquests, en paguem 75 pessetes diàries, per migdia, per estar aquí migdia només. A part de tots els impostos de llicència fiscal i tot el demés, com qualsevol altre comerç. O sigui, amb una botiga d'un establiment normal, d'una botiga mitjana, i pagaria 170 i pico mil
25 de pessetes setmanals per pagar el mateix que paguem nosaltres proporcionalment a la superfície de venda que ells tenen. ¿Y la calidad de la mercancía que ustedes compran aquí es superior o inferior que la que...? No, es buena, también es buena, es buena. Si no, no lo compraríamos. Procuramos de ahorrar un poquito de dinero y mira, pero es buena, también es buena calidad. Sí, sí, es buena. Estamos contentas con la calidad que compramos aquí también. Pues muchas gracias. Podemos tener algún fallo, pero todo el mundo en todo sitio, en tienda como en supermercado, como en todo sitio hay fallo, pero estamos Todos contentos. los viernes se dan ustedes un paseíto y Sí, compran siempre casi alguna todos, cosa. siempre, casi ¿Más todos a mirar o a comprar? No, compramos, siempre picamos, eso es lo malo, que tendríamos que traer el bolsillo vacío, pero no, lo traemos con dinero. ¿Cuál es el tipo de prendas que más Un consiguen? zapato, un bolso, comida, algo de, fin, cosas. La fruta también se vende. Sí, a veces también, en fin, vamos bien, vamos a hacer de todo un poco.